Esta es una producción de Grupo Fórmula. En el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi estudio. Estoy aquí en Grupo Fórmula. Espero que estén pasando un feliz domingo. Aquí estamos. Yo lo empecé a ver en programas de concurso. Yo durante una época viví en Estados Unidos cuando hice mi maestría, etcétera, etcétera. Y me divertían mucho los programas de concurso. En Estados Unidos son toda una tradición. Hay personas que han pasado 30, 40, 50 años conduciendo el mismo programa. Cuando se retiran es como una tragedia nacional y cuando mueren es luto nacional. En serio, se convierten en personajes cotidianos, familiares del público. Y cuando yo veía a mi invitado esta noche en estos programas, decía, ¿cómo se ha de divertir? Pero de repente hay que tener ganas de pegarle a algunos concursantes porque son remensos. Bueno, yo soy más intolerante que él. Marco Regil, ¿cómo estás? Eduardo, qué gusto estar aquí contigo, un honor que me invites a tu programa y abrazos a toda la República Mexicana en Fórmula. ¿No tienes ganas de pegarle de repente a algunos? Fíjate que no de pegarles, pero sí me desesperaba porque había gente que claramente yo quería que ganaran. Digo, siempre quieres que ganen, pero hay unos que se te meten al corazón. Y entonces como que no me escuchaban, le estaba dando las reglas y cometían errores muy básicos. Y si era como, ponme atención, te estoy ayudando a que ganes. Y la cabecita la traes en otro lugar. No de pegarles, pero sí de, oh, escucha. A ver, yo me acuerdo de uno que se llamaba Atínale al precio. Sí. Que en Estados Unidos era The Price is Right. The Price is Right, sí. Que ponían telones y había regalos atrás y tenías que adivinar. Sí. Era muy divertido. Sí, era la franquicia de Price is Right. Hiciste otro. 100 mexicanos dijeron. 100 mexicanos, 100 latinos dijeron que era el mismo. Todo el mundo cree que sabe, minuto para ganar. ¿Cómo caíste en eso? Desde niño, yo crecí en esa cultura porque yo soy fronterizo, soy niño de Tijuana. Ajá. Entonces, cuando yo era niño, la televisión en español literalmente no existía. No había cadena nacional de Televisa. Pero es la señal del otro lado. Sí, Azteca no existía y Televisa no llegaba a Tijuana. Lo único que teníamos era un canal local. ¿A poco estás tan viejo? Nací en el 69. Pues no estás tan viejo. Pero en los 70, o sea, acuérdate que en Tijuana, en los años 70, donde yo era niño, el dólar circulaba como moneda local. Tijuana estaba bien despegado del resto del país. Yo tengo parientes en Mexicali, primos, tíos, todo en Mexicali. Sí. Y todo era el otro lado. Sí, éramos los parientes pobres de San Diego. Más entrabas, salías a Estados Unidos como si tú eras en tu casa. Sí. No era como ahorita que arriba las manos. No. Era otra cosa. Entonces yo crecí viendo televisión en inglés. Entonces cuando los veranos, los inviernos, donde veía la tele, pues veía en la mañana Family Feud, que era 100 mexicanos dijeron, The Price is Right, que era Atínale al precio. Y yo crecí en la cultura de los programas de concurso. Entonces desde niño me gustaban, me encantaban. Cuando salieron las videocaseteras los empecé a grabar. Yo escuchaba la radio y grababa mis programas favoritos, a Tres Patines y La Tremenda Corte. Entonces yo crecí en ese México, Estados Unidos fronterizo y crecí con la cultura de los programas de concurso y me encantaban. ¿Y cómo caíste en ellos? ¿Cómo caí en ellos? Pues empecé primero en radio en Ciudad Obregón, hice radio musical, rock en español, rock en inglés, y pasaron los años, cuando llego a la Ciudad de México en 1990, pues me empecé a meter primero a Televisa Radio, luego a cable y luego a televisión. Entonces yo traía esa cultura y cuando el primer programa que me iban a dar, que se lo quedó Laura Flores, era La Rueda de la Fortuna. Entonces yo ya estaba, hice el casting y todo, y a mí me encantaba. Entonces Pepe Bastón, que era el vicepresidente de Televisa de producción, pues ya me conocía desde Televisa Tijuana porque yo había trabajado con ellos allá. Entonces él sabía que uno de mis sueños era conducir un programa de concurso. Y recordemos que en México, antes de Atínale al precio, que fue el primer programa de concurso exitoso, que no había palo encebado, pinturas, caídas, no había humor físico. Sí. Fue el antes y el después. La gente decía, Alberto Ciurana, que en paz descanse, que fue vicepresidente de Programación Televisa, decía que los programas de concurso estilo Estados Unidos no funcionaban, porque aquí la gente tenía que llenarse de pasteles y de pintura, y yo decía o sea, se quedó como que en los años 20 y 30. Exacto. No evolucionó. No evolucionaba, entonces había una gran resistencia. Cuando meten La Rueda de la Fortuna, que lo iba a hacer yo y lo termina haciendo Laura Flores, fue un programa que no funcionó bien, no por Laura, sino por lo que todo el mundo les decíamos, incluyendo yo que lo iba a hacer. Enrique Segoviano, que era el productor, decía,
el spelling bee, que era el juego, el deletrear, no existe en español. Sí, en México en México no hay concursos de letreo, ¿Por qué? como en Estados Unidos. Porque las palabras se escriben como suenan. Sí, claro. ¿No? Claro. Entonces, no funcionó. Bueno, aunque hay gente que confunde la C con la S y la Z, también. A ver, pero Pero bueno. para un programa, yo no me veo dirigiendo un programa de concurso. Hay que tener una personalidad. Sí. Yo soy casi como un emisario del desastre, ¿no? Yo siempre digo que soy un optimista bien informado porque doy información que a veces duele y que representa una terrible realidad que vivimos. Sí. Y me baso en números y en antecedentes. Y para un programa como estos que tú has conducido, hay que tener una personalidad, no sé, como que alegre, ligero. Se necesita una personalidad. No es algo que inventes. A ver, si a mí mañana me dijera, a ver, vas a un programa de concurso. Híjole. Pues mira, yo creo que sí lo harías muy bien. Tendría que ser un programa de concurso como tipo trivia, porque tú sabes mucho, tú tienes mucha información. Entonces, hay programas de concurso emocionales, como Atinar al Precio y 100 mexicanos dijeron, todo. Pero hay que tener una personalidad, ¿cómo diría? Burbujeante, alegre, ligera. No para todos. Donde no intimides al concursante. Eso sí. Pero no para todos, porque por ejemplo, Alex Trebek, que conducía un programa que se llama Jeopardy, que aquí en México tuvo una temporada que recién murió hace unos meses y que también fue como una leyenda. Una leyenda. Pero Alex Trebek era una persona súper culto, que tiene una cantidad de información increíble, era un show de conocimientos. Ese tipo de programa en México normalmente no funciona porque somos un país más emocional, pero en países anglosajones sí funciona porque es un show muy mental de conocimientos. Entonces, por ejemplo, tú sí podrías conducir concurso, pero yo te vería en un programa de trivia de conocimientos. ¿Te acuerdas la pregunta de los 64,000? Claro. Claro que lo podrías hacer, porque sabes de todo, estás súper informado, tienes, tienes fechas, bueno, no todo, pero tienes mucha información. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, que los concursos son toda una cultura, hay concurso de trivia política, por ejemplo. Claro. Y entonces, el tema... Que los hay. Claro, y podría, o sea, sí lo podrías hacer, a lo mejor un programa como Atínale los 100 mexicanos, que son más emocionales y de brincos y apapachos y eso, pues a lo mejor no te sentirías bien ahí. Pero el concurso tiene un montón de subgéneros. Es mi opinión. ¿Tú extrañas el formato del concurso? Porque después hiciste un giro muy interesante en tu carrera, pero ¿no extrañas esos programas? Te divertías mucho, yo te veía, estabas... Capaz de que no estabas divertido, pero la sensación que me transmitías es que la estabas pasando muy bien. El año pasado hicimos Escape Perfecto con TV Azteca, que fue un programa que le ha ido muy bien y lo están repitiendo. Sí me gustan, sin embargo, no quiero decir, es que suena raro si digo evolucioné, pero porque no estoy poniendo al concurso como menos que... pero sí tengo muchas inquietudes en cuanto a lo que está pasando en el planeta, los derechos de las mujeres, los derechos de la gente gay, los animales, el desarrollo personal, porque yo me metí en ese mundo. Entonces, cuando empecé a aprender información que a mí me servía, o sea, yo lo que quisiera es que el día que yo me muera, tengamos un México menos borrego. Un México con un pensamiento crítico más acentuado. ¿Para qué? Para que no nos manipulen, porque sabemos que la ignorancia es el terreno fértil para la manipulación. Recuerdo que eso lo decía mi abuelo, murió hace 50 y tantos años. Sí, y nos hace falta, porque la ignorancia, somos un país multimillonario, con mucha pobreza todavía, por una falta de educación y pensamiento crítico. Por eso, digo, no es porque esté yo aquí, pero admiro mucho lo que tú haces, admiro mucho lo que hace el Grupo Fórmula. Siempre he sido un seguidor y un admirador de la radio que se hace aquí. Por eso estar aquí para mí, la verdad, es un sueño hecho realidad y me siento honrado de estar aquí. Entonces, cuando mi mente y mi vida se empezó a ir hacia otro lado, me empecé a dar cuenta que yo quería compartir cosas más allá del entretenimiento. Valoro y creo que el entretenimiento es maravilloso. Sin embargo, quería yo hacer algo más. Y en televisión, en este país, hay como estereotipos que en otros países no hay. Porque en Estados Unidos tú puedes tener un programa de concurso y entretenimiento sano, familiar, divertido, ligero, y puedes tener también un talk show donde puedes alternar y hablar de temas trascendentes. Pero ¿qué pasó en tu vida que te llevó a donde hoy estás? Porque tú y yo ya hablas mucho de espiritualidad, hablas mucho, y a eso vamos a ir más tarde, hablas de finanzas, hablas de cosas muy interesantes, pero algo pasó ahí para que hicieras el cambio. Claro. No es de que te despertaste un día y dijiste, no, algo ocurrió. Sí, fue ocurriendo. Te volviste vegano, o sea.
¿Qué pasó? Fue ocurriendo poco a poco, porque a mí, yo soy un estudiante eterno. Yo espero que el día que me muera voy a morirme aprendiendo algo. Me encanta reconocerme como ignorante, porque si me reconozco como ignorante quiere decir que tengo algo que aprender. Claro. Entonces quiero aprender, Claro. me mantiene joven. Y la gente a la que admiro es gente que se mantiene aprendiendo todo el tiempo. Entonces yo estudio, leo, me salí de la cajita, me fui a vivir a Estados Unidos. Y entonces cuando empecé a aprender muchas cosas, me sucedía lo que a mucha gente le sucede, que dices, wow, esto lo quiero compartir, wow, ¿cómo no me lo enseñaron en la escuela? Si en México supiéramos esto, si la gente supiera esto. Pero la educación todavía en nuestra cultura es muy privilegiada. Si tienes más dinero puedes acceder a otro tipo de educación. Sí, Entonces, no es un derecho, es un privilegio. es un privilegio y yo siento que debe ser un derecho, igual que la medicina. Claro, ¿no? debería ser. Bueno, es una forma de pensar. Tú lo sabes que políticamente hay gente que piensa que debe ser un privilegio y cada Bueno, quien se hay rasque. gente que vive en el medievo todavía. Exacto. Estoy platicando con Marco Regil esta noche. Vamos a ir a los mensajes. Venga. Y regresamos. Estamos aquí de regreso y mi invitado esta noche, Marco Regil, del mundo del espectáculo, del entretenimiento. Pasaste a otro mundo sin que lo hayas dejado, porque aquí en Fórmula tienes un programa donde sí compartes todo lo que dices que querías compartir. Es un programa... ¿Cómo definirías tu programa aquí en Fórmula? ¿Autoayuda? Pues es crecimiento, conciencia, crecimiento personal, salud física, mental, emocional. Sí, es eso. Y usamos elementos del entretenimiento para llevar como pretexto para poder hablar de cosas que nos son útiles para crecer. Hoy estábamos, por ejemplo, poniendo, tuvimos a Nilda Charaviglio, esta gran terapeuta, y estábamos poniendo la canción de José José que dice, atrapado, preso, atrapado a tus cadenas, donde hago lo que quieras y hasta que quieras. Y luego poníamos la canción de Dulce, que en paz descanse, ¿no? Déjame volver contigo, hazme tu reina, tu esclava, tu amante, lo que quieras, pero déjame volver. Y nos... Qué masoquismo, ¿verdad? Ajá, la canción mexicana es de puro sufrimiento. Mucho drama. Hasta los machotes mexicanos, Pedro Infante y Jorge Sí. Negrete, cantaban puras canciones de dolor Claro. y de macho frustrado, ¿no? Sí, es sí, increíble, sí. sí. Y no le estamos criticando, es muy divertido, pero es importante escucharlas como lo que son. Una catarsis, ¿verdad? Porque cuando te abandona alguien o te rompes con alguien es horrible, yo he estado ahí, pero el no romantizar lo tóxico. Entonces, por ejemplo, tomamos elementos del entretenimiento para luego hacer una reflexión divertida y aprender algo. Pues ese es el programa que tengo aquí en Fórmula es mi sueño hecho realidad. Fue el programa que yo propuse, me preguntabas cómo pasé del entretenimiento a este mundo del desarrollo personal. Yo veía, como venía de la frontera, yo le decía a la gente, lo hablé en Televisa, lo hablé en Univisión, lo hablé en Telemundo, lo hablé en Mundo Fox, en las cadenas que estuve. Mi sueño, yo les decía, además de hacer un programa de concurso, déjame hacer por lo menos un programa semanal donde en forma divertida hablemos de desarrollo personal. Y todos me decían que sí, porque decían, qué buena idea, pero nunca me decían cuándo. Entonces pasaron Sí, es años. fabuloso, pero a ver cuándo, ¿no? Qué buena idea. No, y se los creo. O sea, a nivel ejecutivo me decían, Marco, qué buena idea. Pero decían, ¿a quién se lo vendo? O en qué horario, porque tristemente... Pues qué miopía, ¿eh? Sí, Qué sí, miopía. sí. Y como tú dices, en Fórmula no existe esa miopía. Exacto. Tú ves programas que a quién se le ocurrió y están aquí, tiene mucho éxito. Fórmula tiene programas que normalmente en países como España, incluso Argentina, no se diga Estados Unidos, Canadá, tú ves en cadena, televisión abierta, y que son un fenómeno, como lo fue Oprah. Y dice, oye, la información puede ser muy, muy buen negocio. Pero la televisión mexicana y la televisión hispana de Estados Unidos se fueron poco a poco, no era así, pero fueron tomando un caminito un poquito como de fiesta, de piñata, de rompe y rasga. Y está bien, es una parte de la tele, pero se fue convirtiendo casi como en el todo. Y creo que fueron asustando a un público más educado. Pero se han ido quedando sin audiencias. Y se ha ido, decirlo también, exacto. Porque minimizaron el intelecto de sus audiencias. Exacto. Oye, antes estaba al aire Ricardo Rocha, Talina Claro. Fernández, Guillermo Ochoa. Yo crecí viendo una televisión pues mucho más inteligente, divertida. O sea, Guillermo Ochoa pues bailaba con la Tesorito, pero luego te hablaba de análisis. Claro. O sea, como lo que haces tú en tu programa y lo que hace aquí la gente en Fórmula. No, es que yo no he bailado con la Tesorito. Pues tráela. Soy pésimo bailarín. Di una cosa, entonces, querías un programa semanal, pero aquí en Fórmula estás de lunes a viernes. Sí, o sea, cuando me llamaron,
Y empezamos a hablar, dije, número uno, qué honor que me hablen de Grupo Fórmula porque admiro a lo que ha sido Grupo Fórmula y a toda la gente que está aquí y la diversidad de opiniones que escucho aquí. Entonces empezamos a hablar, a negociar y le dije, oye, pero sí me vas a dejar, porque yo venía traumado, es como un pobre caballo que han golpeado, ¿no? ¿Por qué? Pues yo decía, es que pues toda la censura, o sea, no hables de esto y no digas esto y esto no lo digas así y esto no No, lo en digas Fórmula así. eso no existe. No existe. Y tengo que decirlo, desde que empezó Vicente Fox se acabó. Porque antes de que era Fox, los gobiernos priistas eran terribles. Sí. Yo una vez me tuve que ir 6 meses fuera del aire, porque quien es hoy banquero y antes fue secretario en el gabinete de Salinas, pues no le gustó algo que dije. Ya sabes, Sí. así era. Así era en Pero México. seguías porque tenías que seguir, ¿no? Ahí te ibas y de repente 3 días estabas fuera, una semana, 6 meses, pero seguías. Sí, había línea directa del gobierno de cállame a No, este no. comunicador. Así era. Llega Fox, se acabó. Se acabó, sí. Con Calderón quiso regresar a un pasado Calderón medio autoritario. Llegó Peña y yo siempre digo, Peña está en el amor, todo está ocupado en otras cosas. Y con López Obrador jamás hubo el más ligero asomo de censura. Hay gente que no me cree, pero así es. Qué bueno. Y en este gobierno de Claudia Sheinbaum tampoco. Sí. El país cambió. El país cambió Y muchísimo. Fórmula fue pionero en esto. Sí, y yo les decía, ¿a poco de verdad no te va a molestar que yo diga? Le dije, porque tengo un podcast. Mi podcast, antes de Fórmula, empecé un podcast hace 12 años cuando la gente ni siquiera sabía. Domingos a las 7 de la noche, ¿no? Hora del centro. Lo publicamos en YouTube, sí. en YouTube, Marco Antonio Gil TV. Lo empecé a hacer por la frustración que yo tenía. Lo que no me dejan hacer en la tele o decir en la tele, pues voy a empezar mi programa. Y ahí, como yo podía, desde mi casa y con invitados locales y en chiquito, lo empezamos. Ahorita el programa ya lleva más de 110 millones de descargas y nos han dado premios como el número 1 desde hace varios años en temas de desarrollo personal. Pero entonces cuando me llaman de aquí de Fórmula y dicen, queremos un programa de radio, pues como tu podcast. Dije, no, ¿cómo crees? Le dije, no has escuchado mi podcast. Hablo de un montón de cosas que no te van a gustar. Sí lo habían escuchado, claro. Sí, que lo habían escuchado. Claro. Le dije, pero a ver, ¿me vas a dejar de hablar de la comida y de la medicina y del... O sea, pues somos un programa rebelde. Mira, te voy a dejar hablar de lo que sea, porque también Fórmula confía en el público. Y hay Sí. público para todo. Si no está de acuerdo con algo que dices, pues o te lo va a decir o te deja de escuchar. Claro. Porque así es el medio. Uno no es monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? De repente yo hablaba de algunas cosas que creo que fueron aciertos López Obrador, que se han vendido, ya te están chayoteando, ya cuánto dinero te dieron. Al día siguiente lo criticaban, maldito, eres un emisario del pasado neoliberal. Y como yo siempre digo, quien quiera escuchar, escuche, quien no, pues no. Pero yo voy a decir lo que se me antoja, lo que pienso, lo que creo, igual que tú. Sí. No, y por eso me gusta Fórmula y yo escucho tu programa y escucho a Ciro y escucho a Azucena, a Joaquín, o sea, y a Enrique Acevedo. O sea, lo que me gusta es eso, que se habla objetivamente de las cosas, claro. O subjetivamente. O bueno, cada quien tiene su sesgo, ¿no? Su Ah, preferencia. sí, sí. Pero sí hay voces diferentes. Y por posiciones, ¿sabes? Diametralmente Claro. opuestas. ¿Sí? No es como hay una línea pro o en contra de... Y eso es el pensamiento crítico. O sea, cuando se habla de la inteligencia es poder tener ideas encontradas en tu cabeza y poder funcionar. Y te digo, yo cuando empecé el 2 de noviembre del 89 aquí en Fórmula, para que veas cómo estaba avanzada ya Grupo Fórmula con Rogelio Ascarga, que en paz descanse, y hoy con Jaime Ascarga. Pero en ese 89 yo le vendía a Rogelio una idea, pues que era hacer un programa que en CNN tenía mucha pegue, que se llama Crossfire. Fuego Cruzado. Sí, sí. Y aquí en este programa venían los del PRD, los del PRI, los del PAN, y decían lo que querían, ¿eh? Claro. Decían lo que querían. O sea, la bronca era cuando tú como parte del periodista se enojaban allá arriba en Los Pinos y en Gobernación, ¿no? Sí, decías algo tú. Pero viniera quien viniera decía lo que quería. Sí. Nunca hubo una censura para los invitados. No. Es muy importante, o sea, fue muy pionero Fórmula. Pero eso está bien, porque hay que Claro. escuchar la diversidad. Yo me acuerdo que alguna vez para Teletón tuvimos, en 100 mexicanos dijeron, si lo buscan en YouTube ahí lo encuentran, tuvimos al PRI contra el PAN. Y estaba Felipe Calderón en un equipo, Claro. y estaba Xochitl estaba en el mismo equipo, y en el otro equipo teníamos pues, a los líderes del Ya a PRI mí nunca de me ese invitaron momento. a Teletón Ajá, porque me negaba a leer guiones que escribieran otros. claro, tú querías Esas que Teletón soltarte. te ponían un letrero Ajá. y a leer como perico. Yo dije, no voy a ir
porque yo no leo guiones. Ajá. Y la única vez que me invitaron, fue la última, ¿no? Porque ponían el teleprompter y yo decía lo que quería, Claro, ya sabes, claro. pero cada quien, ¿no? No te entiendo, yo acabo de renunciar a Teletón el año pasado con todo el amor que le tengo a la fundación. Sí, claro. Pero el programa de televisión creo que, una cosa es la fundación, que lo ha hecho 300% bien. Sí. Pero el programa de televisión que se ha ido cayendo año Se con año cartonadísimo. está muy acartonado. Sí. Está muy Televisa, parece una producción musical. Y Así es. yo lo venía hablando desde hace años de, oigan, este no es el camino, veamos el Teletón de Chile, veamos el Teletón de otros países. Y finalmente, pues mejor renuncié. Dije, ahorita que están fuertes y no me necesitan, mejor renuncié y dije, ya, y desde afuera ayudo. Pero te entiendo perfecto. Tenemos el privilegio de hacer lo que queremos y que nos gusta. Sí. Y el día que no lo puedes hacer y no te gusta, pues búscate otra cosa, Claro. ¿no? O encuéntrale algo que te guste. Algo que te ¿no? guste. A ver, yo vi que por ahí estudiaste en California algo que se llama psicología espiritual. Sí. Yo soy muy, si me has oído, soy muy escéptico en todas estas Claro, cosas, claro. ¿no? Pero digo, cada quien. Sí. ¿Qué es la psicología espiritual y cómo la aplicas en tu programa Ajá. para llevar esta forma de pensar y de, me imagino, nutrir tu espíritu y tu intelecto Sí. a tu público? Sí, la psicología espiritual, yo tengo una certificación, no tengo la maestría, aunque cursé la maestría porque yo nunca terminé la prepa, yo empecé a trabajar a los 15 años. Entonces, como no tengo certificado ni de ¿qué prepa importa? y no hice una carrera, entonces no tengo el título de maestría. Pero Yo la estudié y de noche, ¿eh? Y de noche. Me dejaron pasar porque no me querían ver el siguiente año. No, Es como si lo hubiera estudiado. Nada más lo aclaro porque no tengo oficialmente, tengo una certificación, pero estudié el mismo programa. La psicología espiritual está, ya la escuela después de la pandemia cerró, pero estaba reconocida por el Estado de California oficialmente como una maestría. La psicología espiritual no es otra cosa más que la psicología original, que partía no de analizar un problema, sino de resolver el problema. El nombre de psicología espiritual se lo dio el Estado de California, de hecho, porque les dijo, lo que ustedes hacen es una psicología espiritual. Ellos se llamaban psicología aplicada a la comunicación. Ya. ¿De qué se trata la psicología espiritual? Vamos a los Vamos a mensajes la y pausa. regresando nos dices de qué se trata. lo cuento. Regresamos. Estamos aquí con Marco Regil, de 10 a 11, todos los días aquí en todas las cadenas nacionales del Grupo Fórmula y de 10 a 1 en otras estaciones del Grupo Fórmula. O sea, Sí. ahí búsquenle. Y si no, entren en la página de Grupo Fórmula. Sí, ya están los el horarios. canal de YouTube, ahí estamos. El canal YouTube Grupo también, más Fórmula, fácil. Sí. Tienes una plataforma muy exitosa. Gracias. Ya dijiste, no sé cuánta gente. Y después veo tu página web también, Gracias. muy interesante. Y yo deduzco que de tu plataforma la usas para educar a tu audiencia, a ver si estoy bien, Ajá. bienestar financiero, Sí. inteligencia emocional y hábitos saludables. Hábitos saludables, sí. A ver, nomás para regresar a lo que es la psicología espiritual, Ah, sí. que es un concepto muy práctico de la Sí, psicología. es la psicología original. Ahorita fuera del aire comentábamos algo. El tema, yo he ido mucho a terapia, no sé tú, pero he ido muchísimo a No, terapia. yo no. ¿No? La verdad, soy malo para la terapia. ¿Ah, sí? Sí, porque le quiero ver la cara al psiquiatra. ¿Entiendes? Y siento que él me la quiere ver a mí. Ok. Soy pésimo para estas cosas. ¿No te gusta? Y soy muy malo para compartir mis cosas. Ok, La verdad. ok. O sea, uno es como es, ¿no? Ok. Estoy escribiendo mis memorias Ajá. y hasta escribirlas me cuesta trabajo. Ok. O sea, ahí Interesante. sabemos personas así, ¿no? Claro, cada quien. Pues mira, la psicología espiritual está basada en no sobreanalizar las cosas. O sea, yo he ido mucho a terapia y antes de estudiar psicología espiritual, fui a terapia convencional con psiquiatra, con psicólogo muchas veces, donde analizas y analizas y analizas y analizas. Y claro que es interesante encontrar que este trauma lo tienes porque tu papá hizo eso. Es muy interesante. Sí, yo hace analizar. años dejé de pensar en eso. Para mí es el hoy y el ahora. Exacto. Pues la psicología Lo pasado espiritual, ya no existe. El futuro tampoco. Ajá. Tengo que vivir el hoy. el aquí y ahora. Es el Y el mindfulness. hoy y el ahora, si sale bien, el futuro estará bien. Exacto. Pero estoy muy preocupado en el futuro y ahorita que un avión arriba de esto de nada me sirvió. Claro. Y estoy preocupado en el pasado, pues no hay nada que pueda yo hacer para cambiarlo, ¿no? Exactamente. Es hoy, ahora. Pues así, eso es mindfulness, es la conciencia plena. Entonces la psicología espiritual, la teoría es, puedes tener un problema súper bien analizado, pero sigue doliendo.
Entonces la psicología espiritual no se basa en encontrar el por qué y en qué momento. Sí, sale y aparece muy bien, pero te pide que vengas justamente al aquí y a la hora a reconocer, a honrar lo que estás sintiendo y a ser tú el que soluciona desde el aquí y ahora lo que está presente. Entonces, Y dejarlo ir o aprender a vivir con ello. dejarlo ir, pero la psicología espiritual dice que la sanación es la aplicación del amor al lugar dentro que duele. Entonces es una psicología más basada en la aplicación del amor y en la sanación en el presente. ¿Hablas del amor que al propio? pasado. Sí, Ok, claro. 100% amor propio. Claro. 100% amor propio. Entonces, si a mí me duele que mi papá fue alcohólico y abandonó, bueno, mi mamá lo dejó, yo no tuve papá y todo. Entonces, en vez de meterme a analizar y a sacar y al pasado, lo que me conviene hacer es abrazar a mi niño interior en el presente, hablar con él y decirle, yo soy tu papá. No puedo solucionar lo que pasó. Esto tiene mucho que ver con el análisis transaccional que estuvo muy de moda en los 70s, principios de los 80s. Con el Gestalt. Sí, y hay un libro que se hizo famosísimo que decía I'm okay, you're okay. I'm okay, you're okay. Donde tenías al padre, al hijo, Ajá. y creo que tenías al padre nutritivo. Ah, ok. ¿no? Sí, no. Eran 3 personalidades que traías, entonces decías, ¿cuál va a hablar conmigo para resolver este problema? Hacemos mucho de eso. Sí, claro, claro. Te enseñan yo aprendí que las practico, 43 herramientas distintas de comunicación efectiva y consciente Ok. que están basadas en cómo te relacionas con lo que sucedió, cómo te relacionas con tu trauma y en tomar responsabilidad de cómo en el aquí y ahora yo puedo solucionar todo. Entonces, nuestro examen final fue un documento, después de 3 años de esa maestría, fue un documento donde yo tenía que hacer una plática profunda con mi niño interior para resignificar todo lo que sucedió. Entonces, es una forma de comunicarte contigo y con los demás muy amorosa y consciente y muy práctica. Entonces, en psicología espiritual, yo aprendí a solucionar en cuestión de horas cosas que había sobreanalizado en sesiones y sesiones y sesiones. Sí. Y no estoy criticando A algunos les funciona. A algunos les funciona. A mí no me funciona, tal vez porque no tengo paciencia. Puede ser, no sé. Bueno, no sé. Pero Tú sí, te- va por ese camino. A ver, yo por ahí leí que te habías definido sexualmente. es que es muy divertido, ¿no? ¿Cuál es el término? Sapio sexual. Sexual, que tiene que ver con enamoramiento de la mente y del intelecto de otra persona. ¿Qué es esto? O sea, Sí. yo siempre me he enamorado, bien, soy heterosexual, y me he enamorado y trato de enamorarme y estoy enamorado de mi actual esposa, porque creo, en algo te equivocas, ¿no? Que son listos, inteligentes y que tienes un compañero intelectual, ¿no? Te digo, de repente te equivocas, pues nadie es perfecto y... Claro. ¿Qué es esto? Le voy a decir qué no es. Sapiosexual no significa que no te fijas en la química física. Claro, Obviamente no, eso es- tiene que existir, es ¿no? biológico. Porque luego la gente malinterpreta. Sapio, pues quiere decir es el Homo sapiens, el pensamiento. Me parece muy sexy, muy cachondo, muy seductor una mujer inteligente. Yo también soy heterosexual y me seduce una mujer inteligente. Me seduce una mujer preparada, consciente, compasiva, amorosa, que toma responsabilidad de sus emociones. Una mujer de la cual puedo aprender. No me gusta, ya pasé por eso, no me gusta el rol del maestro y la alumna. Sí, no, qué flojera. Qué flojera. Oye, los que Quiero le dicen a la aprender. esposa, hijita. No. ¿Cómo que hijita, güey? Digo, Quiero ¿qué que- pasó ahí, no? Ajá. Quiero Mami. aprender. No. A la esposa. Quiero aprender de ella, entonces, una conversación inteligente, si voy a cenar y tenemos una conversación inteligente, profunda, con sentido del humor, porque la gente inteligente tiene muy buen sentido del humor, pues me prende. Oye, hasta parece millennial. ¿Sí? Porque yo tengo 2 hijos millennial, una hija y un hijo millennial, y son muy de eso, ¿no? Eso es. Es una nueva generación que ya no es el machismo y el hombre protector y la mujer desvalida que está esperando que la cuiden. Es que yo ya pasé por todo eso. Yo Sí, tuve todo. mi mentalidad machista. Yo pues como, entre comillas, rescaté a mi mamá, pues entonces aprendí ese formato. ¿Cómo que rescataste a tu mamá? Pues desde chico mi sueño a los 3 años era salir, le había tratado mal mi papá, le había tratado mal mi abuelo, entonces yo era como el tercer cochinito que quería cuidar a su mamá. Entonces a los 14, 15 años yo ya me mantenía solo, a los 17, 18 ya la empecé a mantener a ella, mi mamá fue como mi hija. Entonces digamos que yo aprendí, que lo tuve que desaprender, el Claro, formato del claro. amor como un héroe que rescataba a la pobre mujer.
y lo que manifestaba en mi vida era la repetición de eso. Y no es fácil desaprender, porque yo nací en un patriarcado. Claro, yo también, sí. Pero patriarcado. Sí. Claro, mi mamá era gringa, entonces se defendía un poco más, ¿no? Ajá. Pero, qué difícil. Entonces, dejar de ser macho mexicano, Sí, soltar. hijo, cuesta un trabajal. Cuesta Y es un un trabajal. ejercicio que tienes que estar haciendo hasta el día que te mueras. Sí, cuesta un trabajal, pero hay un enorme beneficio. Y una vez que lo pruebas, dices, wow, Sí, mi vida sí. es mucho más ligera. No tienes conflictos. Ajá, no tengo que salvar a nadie. Y no si tienes puedo salvar a conflictos, nadie. son de fácil solución. Sí, Porque ya no estás peleando por estupideces. no. Y te haces responsable de tus emociones. Y entiendo que yo no puedo hacer feliz a nadie porque sé que nadie me puede hacer feliz a mí. Entonces cambié radicalmente y por eso dejé el formato de salvar a la damisela en necesidad. Claro. Porque entonces mi valor estaba establecido en si salvo a alguien, valgo. Oye, si no salvo a alguien, no valgo. Claro que Bien, valgo. bien. Entonces solté muchas cosas. Libertad financiera. Hablas mucho del tema también. Ajá. Y en un país como México, creo que es un tema fundamental. Fundamental. Somos un país con un montón de pobres. No tenemos una gran cultura financiera, ni cuando se gana dinero la gente sabe cómo gastarlo y se lo gasta mucho. Yo en estos tiempos de dificultad siempre digo, rompan sus tarjetas de crédito, úsenla de débito. Si se la rechazan es que ya no tienen más lana, no se endeuden, no compren cosas que no necesiten. Sí. Hay que ser austeros, pero no austeros republicanos, porque es una frasecita muy estúpida. La austeridad también existe en las monarquías. Entonces, hay que ser austeros, hay que ser inteligentes en el gasto. Pero tú ya lo estás haciendo como una actividad constante. Sí. ¿Por qué? Porque a mí desde niño, yo crecí literalmente a 2 cuadras de Estados Unidos en Tijuana. Yo oía todos los helicópteros de la patrulla fronteriza todas las noches diciendo, pollos, regrésense a México. Yo crecí, a la casa llegaban inmigrantes de Guatemala, de Michoacán, de Oaxaca, de El Salvador. Conocí personalmente las historias de los inmigrantes que dejaban sus países con un dolor enorme porque estaban desesperados. Si nadie se va porque quiere. Nadie se va porque quiere. Entonces, yo entiendo que mientras no tengamos una educación financiera, por más que vivamos en países multimillonarios en recursos, los ricos se van a hacer más ricos y los pobres se van a hacer más pobres. Es lo que ha ocurrido hasta ahora. Es lo que ha ocurrido hasta ahora. Y mientras hablar mal de los ricos y hablar mal de la clase media no nos ayuda en nada. ¿Por qué no le enseñamos a la gente el juego del dinero? Estamos en un sistema capitalista. No digo que esté bien o esté mal, eso es lo que tenemos. Tú fuiste alumno de quien escribió... Robert Kiyosaki. No, Padre Rico. Padre Pobre. Robert Kiyosaki, sí. Que en muchas cosas coincido con él y en otras no. Es Como así es. Es muy así amigo es. de Trump y yo Así no es. soy compatible con Donald Trump. Es que apenas dijiste que hay que cambiar el mundo, desde que está Trump ahí dije, hijo, el mundo ya no va a cambiar. No. Eso es un lado, retroceso terrible. Es un lado de Robert. Fue mi gurú financiero, lo respeto, lo admiro, pero no comparto esa línea de pensamiento que él tiene con Trump. Lo que rescato de esto es la esencia de la enseñanza de Kiyosaki, que es esa. La única forma en que el dinero se va a repartir más equitativamente es enseñándole a la gente a jugar el juego del dinero, porque nos guste o no, es lo que tenemos. Es como cualquier cosa, tienes que aprender. Hay que aprender. Claro. Y en la escuela no te lo enseñan. Entonces, Robert me lo decía. Me decía, Marco, tú tienes un país multimillonario. México es mucho más rico que Estados Unidos, pero la gente tiene educación de pobre. Y Estados Unidos es un país pobre, sin recursos, que tiene educación de rico. Cuando me dijo eso... Ahí dije, no estaría de acuerdo ni con él ni contigo, pero eso es otro tema. Pero también hay que... Vamos a los mensajes. No. Estamos aquí de regreso. Un día voy a invitar a Marco Regil, mi invitado esta noche, a que tengamos una discusión sobre si México es rico, pobre. Un día nos echamos un mano a mano. Sí, ¿Te pero parece bien? yo feliz de aprender. Ahora no, pues yo tal vez aprenda yo algo. Amigo, también. sí. ¿Por qué no? Sí, la frase es, por decirte algo, Kiyosaki lo que dice, en esa parte, pues a lo mejor me pruebas que estoy mal y aprendo algo nuevo. Pero, por ejemplo, yo veo... Eres mi invitado, no puedo Sí puedes. contradecirte hoy. Pero mira, yo lo veo, por ejemplo, Cancún, el turismo en México, ¿no? Tenemos un tesoro enorme que ya lo quisiera Estados Unidos. En Estados Unidos hay mucho turismo y todo. Tenemos grandes playas. Playas, recursos, todo. Pero no los valoramos, no tenemos la Los educación. contaminamos, los planeamos mal, o sea, en Acapulco no puedes ver la playa nunca, Es- porque a eso un se- negocio de un expresidente llamado Alemán construyó todos los hoteles en la playa. En la playa. Y tú vas a los grandes destinos de playa en el mundo, está la playa y atrás de la playa
están los hoteles. Claro. No, pero es parte de. Es parte de. A lo que me refiero es, por ejemplo, tú ves el conflicto de los taxistas en Cancún. No se dan cuenta que están saboteando su forma de vida. Claro. Entonces yo sé que todos quieren defender su changarro. Sí, pero abusan. Pero abusas y el turismo se va. El turismo va, regresa, lo postea. A eso me refiero. Y los gobernantes los dejan abusar. Exacto. Son votos en la próxima elección. Y yo a Cancún no voy ya porque es un robo. Ajá. La verdad. Entonces tienes una gallina de los huevos de oro que no valoran. Y los anglosajones, los gringos, encuentras una capillita, un muro, cualquier cochinero que y lo reconstruyen, lo hacen, hacen un tour al respecto. A Los eso gringos son muy hábiles para eso. les sacan provecho. Estaba yo en un lugar cercano a Nueva York. Y había un edificio de estos coloniales de ladrito rojo, muy mono, ¿no? Decía, aquí durmió George Washington. Sí. Y ves la gente tomándose fotos en la puerta. Sí. Saben manejarla. Oye, a ver, dime. Las cenizas de Gandhi están repartidas en varios lugares. Sí. En Los Ángeles hay un lugar que en Pacific Palisades, ahí donde fueron los incendios, donde tienen parte de las cenizas de Gandhi. Y hay un lago entero y un paseo y todo para ver el mausoleo del 25% de las cenizas de Gandhi. Y aquí de nuestros próceres nos olvidamos. En fin. Bueno, el billete de 500 pesos anterior tenía, creo que al único militar que le ha ganado un ejército extranjero, que era Zaragoza. Ajá. Después Calderón lo cambió por un billete que tenía a Diego Rivera y a Frida Kahlo. Y después lo cambiaron por un billete que tiene un ajolote. Ajá. Entonces yo digo, el nuevo héroe nacional ya no es Zaragoza, es un ajolote. ¿A quién se le ocurre, no? Pero en fin. A ver, preguntas personales. Sí. Hasta hoy, ¿cuál es el logro que te llena de mayor satisfacción? Lo que hice mi sueño de realidad, de sacar a mi mamá de trabajar y cuidarla. Es el logro personal ¿Vive tu más mamá? grande. No, ya falleció qué hace lástima. 7 años. Ya. ¿Qué edad tenía? Tenía 86 cuando falleció de Alzheimer. Pero la tuviste un buen rato y la cuidaste. Sí, ese fue mi Eso sí te lo entiendo. Fue mi hija, o sea, literalmente, fue mi mamá y luego fue mi hija. Así fue. En el mundo de las botanas, ¿cuál es esa con la que no puedes vivir y por qué? El aguacate me encanta ponérselo a todo, me encanta, amo el aguacate, amo el sabor del aguacate, Es delicioso, en tortillas, en pan, en frijoles, yo no vivo sin, me tomo el aguacate, compro aguacate, me lo como a cucharadas así solito. Pues si llegan los aranceles de Trump, vamos a nadar en aguacates. Y tal vez bajen los precios porque va a haber tanto aguacate. Imagínate una cena sin límites de tiempo o espacio. Hoy, en el pasado. Ajá. Híjole. Ya ¿Con qué invitado histórico o actual te gustaría compartir esa cena y qué le preguntarías? Híjole, está bastante compleja porque me encanta aprender, entonces me vienen un montón de nombres a la cabeza. Ahora, actual, Yuval Harari, el autor de Sapiens, se me hace un hombre brillante, me leí sus 3 libros y me destapó la cabeza y me provocó una crisis existencial muy fuerte. Con él me gustaría sentarme para aprender más de él. Es historiador, me fascina la historia, pero me encanta cómo usa la historia, cómo la aterriza y cómo se atreve a decirnos cuidado, porque si no corregimos ciertas cosas, vamos para un camino bastante peligroso. Entonces con él me gustaría sentarme a aprender. De todos los superpoderes posibles, reales o ficticios, ¿cuál elegirías tener y cómo lo utilizarías para hacer una diferencia? Me gustaría poder comunicarme con los animales para poder aprender de ellos, porque creo que, obvio, calificamos a los animales comparando su inteligencia con la nuestra, desde nuestro punto de vista. Nada. Entonces me encantaría entender la inteligencia de los otros animales no humanos, porque ellos no están destruyendo el planeta ni están destruyendo su hábitat. Nosotros nos estamos saboteando bien feo. Es nuestra especie. Es ¿Tienes nuestra especie. mascotas? Sí, tengo un perrito que se llama Simba. ¿De qué raza? Es una mezcla de Poodle con Bernés de la Montaña. Yo tengo 2 perros y aprendo de ellos. Sí, claro. Hombre, te comunican, te dicen, son re listos. Exacto. Si pudieras visitar cualquier época pasada o futura, ¿a cuál te transportarías y qué esperarías descubrir o experimentar? Híjole, está súper interesante. Yo creo que sería en algún lugar de Asia. Me llama mucho la atención las culturas asiáticas, el tipo de filosofía asiático. Entonces yo creo que elegiría algún lugar por ahí cuando estaba vivo el Buda o Confucio o alguna onda por ahí por el estilo. Todos tenemos pequeños placeres. ¿Cuál es ese placer culpable que te proporciona
Una alegría inconfesable. Una alegría inconfesable. El mío no es un secreto. Estoy adicto al pádel. Desde que juego pádel, amo el pádel, amo las palitas de pádel, amo jugar pádel con mis amigos. O sea, juego 8 o 10 horas de pádel a la semana. Se volvió como que arrasó, ¿verdad? Sí, bueno, ya en España, en Argentina, un deporte mexicano que es más popular en otros lugares del mundo. En Madrid ya le ganó al fútbol en popularidad, no en la tele, sino en práctica. Sí, claro. Amo el pádel. Yo podría, en otra vida, me hubiera dedicado a jugar pádel, yo creo. Bueno, hace varias décadas se puso muy de moda, por lo menos aquí en la Ciudad de México, el squash. Es Que buenísimo. también lo jugabas con una raquetita Sí, sí, sí. En un lugar cerrado. Sí, sí, sí. Y el pádel como que es Es una mezcla de tenis y squash, Sí, el pádel. y más rápido, ¿no? Y más rápido, y es muy social. La gran ventaja que tiene el pádel sobre el tenis y otros deportes de raqueta es que es muy social. Se trata de pasártela bien con tus amigos, de darte carrilla, como decimos los norteños, de molestarte, de reírte, de retarte. No es un deporte serio como el tenis o el golf. Es la camaradería. Eres muy amiguero. Selectivo amiguero, Ok. sí. Pero sí soy selectivo. Tengo un grupo pequeño de amigos, pero sí. Como debe ser. ¿Qué habilidades posees que podrían... Bueno, ¿qué habilidad posees que podrían sorprender o desconcertar a quienes te conocen? Soy buen estudiante. Cuando me interesa algo, me tiene que interesar mucho algo. Claro. Pero soy buen estudiante, me enfoco y aprendo rápido. Porque me gusta escuchar, porque sé que no sé. O sea, literalmente sé que no sé. Lo dijo Sócrates. Sí. Solo sé que no sé nada. Y literalmente lo he vivido. Claro. Mientras más aprendo, cada vez que abro un libro, que hablo digo, wow, aquí hay un mundo, no lo desconozco. Entonces, y me mantiene vivo y me hace vibrar el aprender. De hecho, me deprimo cuando no estoy aprendiendo. Cuando creo que ya entendí todo de un tema o algo. No, nunca. Me encanta que me sorprendan y que me cuestionen. Nunca vas a saber, a menos de que seas un archiexperto Pues no. en un tema. ¿Con qué personaje histórico te identificas o crees que compartes ciertas cualidades? ¿Con qué personaje histórico me identifico? Ay, caray, está difícil. Admiro mucho a Martin Luther King porque me gustaba su visión de unidad. Que él era cristiano, protestante, pero no estaba... Ministro. Ministro, pero era ecuménico, pues era judíos y católicos y protestantes, blancos y negros. O sea, no era un activista que estaba pugnando por el poder de los negros contra los blancos, sino él quería unidad y armonía. Cierto. Él traía el todos somos uno. Y esa es la falsa creencia de que estamos separados. Creo que no sé si es el cáncer de la humanidad, pero uno de los más fuertes, porque si yo no entiendo que cuando tú ganas, yo gano, y que no son equipos, sino estamos todos unidos, ahí está gran parte del problema que tenemos como humanidad. Entonces yo creo que esa parte cuando entendí su discurso de I have a dream, ¿no? Y si lo oyes y lo lees y lo estudias, que me tocó estudiarlo en la maestría de Psicología Espiritual, y entendí a Martin Luther King, dije, wow, este tipo... se la voló. Era un iluminado y obviamente su mensaje era de unidad y lo mataron. Por eso. Gandhi tenía un mensaje de unidad y lo mataron. O sea, de repente, mejor ser un extremista, ¿no? Sí. Al diablo todos, más mi equipo nada más. Sí. Es terrible. ¿Y sabes qué me fascina mucho? Estudiar lo no oficial sobre Cristo. No practico ninguna religión, pero me llama mucho la atención el Cristo histórico. O sea, me hubiera encantado saber quién era realmente, qué decía, no cómo lo presentaron y cómo nos lo contaron. El Cristo histórico, si es que existió. Si es que existió, porque exactamente. además hay una pugna entre historiadores que dicen, a ver, la única fuente de Cristo es Josefo, que fue un historiador judío, que vivió ya un buen rato después, que lo mencionó una vez. Después hubo otro historiador, no recuerdo, romano, que hablaba de un alborotado ahí, pero realmente no sabemos si era el mismo o no. ¿Y qué pasaron en sus años perdidos? Porque si sí existió, sí fue el que nos contaron, y esto de que fue a Japón, o de que fue a Inglaterra, o de que fue a la India, se me hace un tema fascinante, ¿no? Muy divertido, sí. Si el camino de tu vida hubiera tomado otra dirección, ¿en qué otra profesión te ves y por qué? Pues es que en la que tengo ahorita, que soy conferencista y que, o sea, yo ya transformé mi vida, ya tuve una profesión que fue literalmente conductor de programas de concurso, y ahora me transformé en conferencista y estoy aprendiendo del periodismo. Entonces creo que ya lo tengo, porque me gusta
No la te ves en comunicación. ninguna otra cosa, piloto de Fórmula 1, astronauta. ¿Otra cosa? Pues en el pádel. ¿Qué te Concertista, guitarrista de un conjunto de rock. Compré un piano y estoy aprendiendo a tocar el piano. Eso estaría fregón. Eso, padelero, pianista, Bien. padelero. Nos queda un minutito. Hay canciones que nos definen. ¿Cuál te gustaría, o melodías, o Ajá. que resonara en tu homenaje final? En homenaje final. El día que te mueras, ¿qué quisieras que pusieran como que esa era su canción? Ya sé que va a sonar bien trillado, pero a mí sí me mueve México lindo y querido, me hace llorar esa canción. Está bien. Como viví 20 años fuera de México, entendí y revaloré a México y regresé con un amor muy especial a México. Es un paisazo. Y exactamente. Entonces, sí me mueve mucho y lo entiendo. O sea, regresé a México aceptando México como es. Marco Regil, gracias por visitarme en mi estudio esta noche. Eduardo, gracias. Gracias. Ven Un más honor. seguido. Sí. Marco Regil está aquí en Fórmula. Escúchenlo, véanlo. Nos vamos. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.